Llegó al mundo Mario, llegó el cruceño, El arequipeño, el miraflorín, el del padre sin querer y puro temer, el de la ciudad y los perros, el de la Casa Verde, que llegó a Caracas por un tal Gallegos, que llegó a ser presidente y que años después lo inspiró a dejar los libros por los grandes discursos. Se va Mario y nos deja sus mejores lecciones, sus victorias literarias, sus cuitas de amor, sus portadas de hola y de infortunio, su tía Julia, su amada Patricia, su literal golpea a Gabo, su torre de Babel. Se va Mario físicamente, pero se queda el espiritual, el reflexivo, aquel de conversación en la catedral, el que como muchos peruanos se pregunta en qué momento se jodió el Perú. Se va Mario y físicamente, pero se queda el espiritual, el reflexivo, aquel de conversación en la catedral, el que como muchos peruanos se pregunta en qué momento se jodió el Perú. Se va Mario y nos deja sus mejores lecciones, sus victorias literarias, sus cuitas de amor, sus portadas de hola y de infortunio, su tía Julia, su amada Patricia, su literal golpea a Gabo, su torre de Babel. Se va Mario físicamente, pero se queda el espiritual, el reflexivo, aquel de conversación en la catedral, el que como muchos peruanos se pregunta en qué momento se jodió el Perú. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Sulimar Televisión y por Virtual Televisión a nivel internacional, como de costumbre, dentro de lo que es nuestro concurso literario. Tenemos Notas Migratorias de César Vallejo y también Macondos del siglo XXI, dos de los concursos que reúnen a diferentes participantes del mundo en torno pues a lo que significa de pronto aquello que últimamente hemos dejado de hacer frecuentemente, ¿no? Acercarnos a los libros tal cual y no a través de ordenadores o de celulares. Pero bueno, en esa lucha que andamos nos encontramos con Francisco Javier Dueñas de España, que nos va a acompañar hoy, también Pami Rojas, que es Palmira Isabel Rojas, de Puerto Rico. Y si no me equivoco, ya tenemos también a Ana Cristina Mamani, de acá de Perú. Activa tu cámara, Ana Cristina, para poder participar. Bien, vamos a comenzar con Pami. A ver, Pami, desde Puerto Rico. Bienvenida, Pami. ¿Cómo llegaste a nuestro concurso? Buenas, gracias por la oportunidad de esta reunión. Pues llegué al concurso a través de una página, ¿no? De escritores.org, donde ellos listan todos los concursos. eh, y pues nada, me interesé mucho por el de ustedes, el de los Macondos del siglo XXI. ¿Y normalmente te dedicas a escribir, Pami? Sí, sí, soy escritora. Ujú. ¿Desde cuándo te viene la vena literaria? Em, Bueno, yo pienso que desde pequeña me gustaba mucho leer. Ujú. Leía en mi casa, había una enciclopedia, no Wikipedia ni nada de eso, una enciclopedia de muchos tomos de cuentos infantiles.
y pues yo me la pasaba leyendo desde muy pequeña, me gustaba mucho, me metía, ¿no? En las ilustraciones, en las historias, y yo creo que la lectura pues me fue llevando ya pues a escribir. Mi abuela era poeta y pues nada, pienso que quizás también tengo una vena, tengo alguna herencia por ahí, ¿no? De la escritura. Y pues luego me formé, ¿no? Me fui formando como, tomando talleres, tengo una maestría de la Universidad de Valencia Ujú. y pues me fui formando poco a poco como escritora, que pienso que es algo que uno nunca termina su proceso de formación eh, como escritor. Así es. Bien, Pami nos trae Plasticenta en un futuro distópico, o sea, contrario a lo que es la utopía, ¿no? La utopía la deseamos muchas veces, mientras que el mundo o este futuro distópico, pues es algo indeseable, ¿no? Donde el agua escasea y los efectos del plástico en el cuerpo humano son preocupantes, una mujer embarazada, que es Paulina, enfrenta el dilema ético de participar en un estudio médico sobre los microplásticos en la placenta. A pesar de las promesas del médico sobre beneficios económicos y científicos, ella decide rechazar el procedimiento invasivo guiada por sus convicciones y el vínculo emocional con su bebé y con Lola, su doula. Este término doula, eh, inicialmente pensábamos que era pues la matrona, ¿no? La partera, ¿no? Pero es más que nada la persona que acompaña psicológicamente a la gestante, ¿no? Y de esa manera pues le permite un parto más deseable, ¿no? Más plácido quizás. Lola representa una medicina alternativa, intuitiva y espiritual, que se opone al sistema médico tecnocrático, con prácticas esotéricas, herbolaria, yoga y mantras. Lola acompaña el embarazo desde lo emocional y lo ancestral. La narración se mueve entre el temor por un entorno ecológicamente colapsado y la ternura radical que emerge entre mujeres que confían en los ritmos del cuerpo y en el poder del acompañamiento consciente. ¿Cómo nace todo esto, Pani? Pues nace de una noticia que leí sobre lo que era plasticenta, no sabía que era esa palabra como tal, ¿no? Y es la primera evidencia de microplásticos en la placenta humana y pues me trastocó, ¿no? De que ya estemos a ese nivel. Y pues también el relato, pues es como bien usted dijo, es una distopía, pero también el personaje trata de que sea una utopía en su mundo interior, en su mundo pequeño de ella con su bebé, quiere hacer de esto algo bonito, algo ideal, cuando todo lo que les rodea es tan distópico. Eh, y pues surge pues de eso, de la noticia que leí, pero que también de todo lo que estamos viviendo actualmente, ideas también de lo que vivimos en Puerto Rico después del huracán María, y todas estas situaciones, ¿no? Que enfrentamos en todos los países con lo que está surgiendo a nivel ambiental, lo que está sucediendo, los desastres ambientales. Bien, bien. Bueno, luego vamos a continuar escarbando más dentro de esa narrativa que nos presenta Pani. Vamos ahora a España para conversar con Francisco Javier Dueñas. Primero, bienvenido, coméntanos algo sobre ti, Francisco Javier. Bueno, buenas tardes a todos desde España y muchas gracias, Jorge, por invitarme a participar en esta magnífica iniciativa, Macondos del siglo XXI, que con tanto acierto estás dirigiendo, ¿verdad? Permítame que antes de nada comparta con vosotros una pequeña anécdota. Ajá, Y es que estando yo en Cajamarca, una ajá. mujer mayor me dijo en una ocasión, aquí no estamos para muchas cosas, pero sí tenemos tiempo para escuchar. Y estoy seguro que hoy muchos amigos, amigas de Perú nos estarán escuchando. Pero lo cierto es que esta frase se me quedó grabada y creo que, sin saberlo entonces, por supuesto, se convirtió en la semilla de ese relato con el que estoy intentando participar. Como Mm. bien dices, me llamo Javier Dueñas, soy escritor español y participo en este concurso como una forma de devolver algo de todo lo que Perú me ha regalado, su hospitalidad, su generosidad y sobre todo su cariño. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Francisco Javier nos trae la Sinfonía del Río.
el rumor de los árboles, el cuento evoca una comunidad amazónica, precisamente lo que nos está comentando, desde los ojos sensibles de Yana, una niña de 11 años profundamente conectada con su entorno. La llegada de forasteros con instrumentos musicales alterna la rutina local, despertando tanto curiosidad como inquietud sobre la posible pérdida de la identidad sonora de la selva. Los ancianos reflexionan sobre el valor de sus propias canciones frente a las promesas de la música foránea. Y esto, el que plantea Francisco Javier, a veces cuando llegan acá a Lima, ¿no? Y se paran en, en las inmediaciones de la Plaza de Armas, y por ahí cerca pues se escuchan sonidos autóctonos de la gente que hace música propia, ¿no? De acá del lugar. Y los foráneos se sienten sorprendidos, dicen, oye, esto hace años que no lo escucho, en mi pueblo yo quisiera, ¿no? Que también hagan lo mismo, ¿no? Y los muchachos incluso por las calles de Lima bailan sus danzas tradicionales, ¿no? Muchas de ellas ancestrales. Y vecinos, incluso países vecinos dicen, pero yo quisiera que en mi país también se hiciera esto. Y no pasa, ¿no? No sé cómo ustedes lo conservan y cómo veo jóvenes, hasta niños, haciendo la práctica de la danza. Esto quizás también nos trae un poco en el contexto de Francisco Javier. Coméntanos sobre esa parte inicial de Jan. Mira, vamos a ver. De hecho, la historia que he escrito nace de un cruce muy especial. Por una parte, como acabo de explicar, mi recuerdo cariñoso hacia Perú, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando me enteré de este concurso, pues hice un poco de investigación de quién estaba detrás, averigüé pues que, por ejemplo, la Fundación Universidad Hispana pues tenía un compromiso con la transformación a través de la educación y luego también otro elemento muy importante fue la labor de la Fundación Sinfonía por el Perú, que tuve oportunidad de conocer de la mano de Juan Diego Flores, que como bien sabes, Jorge, pues está muy comprometido con esta fundación y que al igual que la Universidad Hispana apuesta por generar procesos de transformación social mediante la enseñanza de la música, ¿no? En este caso. Ujú. De hecho, cuando tuve oportunidad de conocerlo, pues la verdad es que fue realmente algo emocionante porque, como bien sabes, él es un cantante es un tenor de ópera, ¿no? Pero Ujú. sin embargo, en sus actuaciones siempre finaliza tocando la guitarra y cantando pues un vals criollo peruano, ¿no? Normalmente. Y si no lo hace, se lo piden. La flor de la canela. Entonces, claro, de toda esa amalgama me pregunté, vamos a ver, ¿y si una orquesta infantil naciera en un rincón olvidado de la Amazonia? ¿Y si esa música no viniera de los libros, sino del río, del monte, de los abuelos? Y así fue como nació la Sinfonía del Río, como una ofrenda, como una historia posible, como un canto a la memoria que aún no se ha perdido. Ujú. De Bien, bien. hecho, tú hacías antes referencia en el relato, hablabas de Yana, que es la protagonista, ¿no? Y hay Ujú. si me permites, hay un fragmento muy bonito, que es cuando el abuelo de Yana le dice, cántame, nieta, ¿cómo lo hacían las mujeres del río? Y Ujú. Yana obedeció sin pensar. Cerró los ojos, respiró hondo y comenzó a cantar en su lengua originaria, con una voz suave, casi de viento. Era una canción de cuna, sencilla, tejida para espantar la tristeza de los recién nacidos. Su madre se la había cantado a ella y su madre la había aprendido de la abuela, que ya no estaba. Cantó sin prisa, dejándose mecer por palabras que fluían con agua tibia. El abuelo suspiró al oírla y una lágrima le bajó por la sien. No era de dolor, era de nostalgia. Como ves, Jorge, esta es una escena muy sencilla, pero quiero que representa bien el corazón del relato, la transmisión de la memoria, el amor entre generaciones, la fuerza del canto como forma de cuidar y de recordar. Bien, bien. Bueno, vamos a seguir indagando algo más sobre tu escrito. Antes nos vamos con Ana Cristina Mamani, precisamente de acá de Perú. Bienvenida, Ana Cristina. Coméntanos cómo estás inmiscuida dentro de nuestro concurso y eso de estar detrás de la literatura, de escribir. Sí, muy buenas tardes. Espero que se me escuche bien. Aquí en Perú ya son las 4. Ujú. La verdad es que estoy muy feliz, contenta y agradecida por estar en este momento compartiendo con ustedes. Y pues en el mundo de la literatura, yo me inmiscuí o bueno, yo me introduje de forma bastante, mm, bastante
fácil debido a que en mi familia pues era costumbre leer y también era algo que se promovía. Me gustaba la literatura infantil y pretendía también leer libros aparentemente más complejos. Y entonces fue como hace apenas unos 2 años empecé a escribir con más con mucha más soltura y también con más confianza debido a que también conocía personas y amigos que me hablaban sobre que veían en mí de pronto una facilidad o una inclinación hacia la expresión más allá del dibujo o la pintura, también a través de la escritura y entonces es que yo emprendí este camino y lo hago con mucho gusto y con todo el interés de aprender y poder desarrollarme más como persona y como individuo, ¿no? Dentro de la sociedad. Bien, bien. Bueno, Ana Cristina nos trae Con amor de mamá. El texto está compuesto por dos voces entrelazadas, una carta escrita por una madre a su hijo Joaquín y una reflexión de su propio hijo tras la muerte de ella. La carta habla desde una ternura trascendente, donde la madre explora el dolor, la pérdida y el amor profundo que permanece aún en la ausencia física. Ella contempla la muerte no como un final, sino como un proceso en el que el corazón se abre y crece, revelando una dimensión espiritual del vínculo. La segunda parte, narrada por Joaquín, evoca el duelo desde la nostalgia y la memoria sensorial. El abrigo azul de la madre se convierte en símbolo del afecto perdido y el retrato emocional de su mirada revela una interioridad poética. Joaquín comprende que su madre, a pesar de su juventud, dejó un legado de sabiduría transformadora en palabras y con ello le heredó también los sueños que ahora le pertenecen. ¿Qué nos puedes comentar sobre ello? Sí, acerca del relato, la intención desde el principio siempre fue profundizar acerca de las distintas dimensiones que puede presentar el duelo, también lo que es la infancia y la capacidad creadora que tienen las personas, pero que se expresan de forma vivencial, sobre todo a la figura de la madre. Entonces escogí dos voces, la de la madre y la del hijo, para crear a través de un objeto o de un papel lo que puede contener, lo que puede contenerse a través de cualquier objeto que en realidad pueda albergar información. Esta puede trascender tanto desde el pasado también hasta el futuro. Hay un juego entre el tiempo, no hay un tiempo también establecido, porque se habla sobre todo de la muerte y del duelo y de la comunicación que aún permanece entre estas dos figuras. La intención tampoco es hacer alguna afirmación sobre que el duelo es algo que debemos superar y que y tampoco intento decir cómo hacerlo, sino que intento entender lo que significa la pérdida en todo sentido para las personas y cómo estas trascienden en nuestra vida a cualquier edad. Joaquín puede ser un niño de 5 años, como puede ser una persona de 50 o 60 años que aún tiene un duelo, un recuerdo que todavía permanece y que le puede doler o que de pronto aún no puede comprender. Y la voz de la madre es la figura creadora que no es una figura perfecta, en el texto se da a entender que muere muy joven, de hecho, por su propia cuenta, Ujú. pero que deja el mensaje, ¿no? Para el niño, para el hijo. Bien, bien, Ana Cristina. Luego continuamos con un poquito más de tu texto. Vámonos con Pami Rojas a Puerto Rico. Pami, coméntanos un poco qué elementos autobiográficos o personajes tuyos, ¿no? influyeron en la creación de tu personaje Lola. Eh, pues yo diría que yo me acerco bastante a lo que es las creencias de Lola, ¿no? De otra forma de ver la vida, de otra forma de remedios caseros, naturales, de esa
calma y de tratar, ¿no? De ver la vida de otra manera, que era lo que ese personaje trataba de Paulina, que estaba luchando, ¿no? Contra quizás ese esoterismo de Lola y ella estaba como que, ¿qué hago? ¿Voy aquí o voy allá? ¿Voy con el médico? ¿Voy con Lola? Y al final ella se decide pues que eso es lo que quiere y ahí es que encuentra su hogar y como estaba mencionando anteriormente, dentro de esta distopía que es el mundo que está viviendo Paulina y Lola en ese momento, pues Paulina puede encontrar, ¿no? Como que ese hogar, ese refugio, esa tranquilidad a pesar de lo que estaba viviendo. Ajá. ¿Y qué representa la meditación y los colores del tercer ojo en el arco emocional de Paulina? En la meditación, lo que le hizo a Paulina fue poder eh, tener a través de las respiraciones, poder lograr esa paz dentro del nerviosismo que ella tenía, dentro de todo eso que ella estaba viviendo que ella misma no podía entender qué era lo que estaba pasando, estaba dentro de su barriga, es el codo del bebé, es la rodilla, es puntiagudo, me duele. Y entonces a través de todo lo que está, los remedios, ¿no? Y las terapias naturales y las respiraciones y todo lo que Lola le llevaba, pues entonces ella podía llegar a calmar su ser, a tranquilizarse, a que su cerebro, ¿verdad? Pudiera canalizar todas esas emociones a algo un poco más de paz y tranquilidad. Bueno, nuestro jurado nos pide si nos puedes compartir algún boceto o anotación previa que revele cómo evolucionó la voz de Paulina en el texto. Eh, vamos a ver. Primero, Paulina, por ejemplo, hablaba con el doctor, ¿no? Que tenía mucha molestia y ella quería, como tenía mucho interno, ¿no? Ese coraje interno que tenía y quiso gritar, no seré parte de esta investigación, esta clínica es una posilga, es mi cuerpo, yo decido. Y entonces fue breve y dijo, gracias doctor, pero paso. Pero dentro de ella tenía todas esas emociones escondidas que no podía, que no quería exteriorizar, ¿verdad? Pero estaban ahí. Y después, em, ya casi al final, cuando nace la hija, ella habla, mi niña gritó, mi niña lloró. Mi hija me miró y comprendí el amor. Mi hija ya calmada sobre mi piel. Mi hija se alimentó de mi pecho. Mi hija con su amor, con su olor a ternura, a motas de algodón. Mi hija Graciela durmió a mi lado. Mi mundo era ella y era Rosa. Y ahí vemos esa transición del personaje de que estaba con un coraje interno de que no quería aceptar todo lo que estaba pasando y de repente ya con todo el proceso después con Lola, pues ya ella está calmada, ya ella está pausada, ya todo pasó y su mundo interior es diferente. Ujú. ¿Consideras que la escritura de este relato fue también un acto de sanación o resistencia? ¿Puedes, por ejemplo, describir qué sentiste al terminar el relato? Pues esa, esos, cuando ella habla de Lola, cuando ella habla de Lola cantando el Omi, haciendo magia con su mantra, o sea, esas, esas quizás frases de ella internalizando lo que le está pasando me conmovían, o sea, y yo como madre, ¿verdad? También que viví un proceso de parto, pues el que ya Paulina hubiese logrado dar a luz y todo eso, pues a mí me conmovió, ¿no? Me conmovió como madre y nada, leerlo pues me trae muchos recuerdos de lo que fue también mi parto y mi embarazo. Bien, bien. Bueno, gracias, Mami, por esa revelación. Vámonos con nuestro hermano a España, Francisco Javier. Francisco Javier, dentro de tu
narrativa, la frase "la música de los blancos no entiende al monte" condensa una postura cultural. ¿Puedes describir el proceso de reflexión que te llevó a construir esa línea? Es muy fácil. Verdaderamente, a ver, todo se origina de la mirada que tiene García Márquez cuando nos decía que Macondo era una forma de mirar el mundo, ¿no? Y representa, en cierta manera, pues distintas comunidades que son invisibles, pero que sin embargo están llenas de humanidad, de historias, de belleza, y que pueden estar pues, perfectamente en la Amazonía peruana, pero también pueden estar en un barrio marginal, en cualquier lugar donde la vida resiste con dignidad. ¿Qué ocurre? Que hay un conflicto. ¿Y ese conflicto cómo se manifiesta? Se manifiesta en el momento que esa comunidad indígena no comprende el principio de la idea de escribir música y, por otra parte, el personaje que pretende trasladar las enseñanzas tampoco comprende la mirada de la comunidad indígena. Y de ahí surge toda la trama. Mm. Ahora, ¿por qué elegiste el clarinete como símbolo de la música extranjera y no otro instrumento? ¿Tienes alguna Bueno, conexión personal con el clarinete? no, la verdad es que estuve dudando muy mucho con la flauta y por una sencilla razón, porque eh, recuerdo con muchísimo cariño la película de La Misión de Jeremy Irons, Mm. pero me pareció que tenía que sería demasiado, no sé, que no era lo más apropiado y por eso cambié de instrumento. No tiene más explicación que esa. Bien, ¿qué significa para ti escuchar antes de preguntar? ¿Tiene raíces filosóficas y personales esta línea? Bueno, eso tiene mucho que ver con la labor de cooperación que yo realicé, no solamente en Perú, sino en otros países también, y es una enseñanza. En definitiva, uno cuando viene de España, se acerca a una cultura tan diferente como es la peruana, no puede, tienes que ir con muchísima humildad. Tienes que ir con una actitud de entender de que lo primero que tienes que hacer es escuchar. Escuchar y aprender. Yo siempre me he llevado un gran aprendizaje de todas las labores de voluntariado y cooperación que he realizado. Y probablemente esa frase viene de esa experiencia. Ujú. Nuestro jurado nos dice que eh, escribiste primero la historia en voz alta en papel o partió de una imagen mental específica. Bueno, yo creo que primero la imaginé y Ujú. luego le di forma. De verdad es que soy bastante meticuloso, disciplinado a la hora de escribir. Sí que es cierto de que todo parte de una primera idea, pero luego le doy una estructura con la finalidad de darle la profundidad adecuada a ese relato, ¿no? Teniendo en cuenta que además a medida que va avanzando, en este concretamente, en este relato concreto, hay un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación, tanto por parte de la comunidad como por parte del personaje que se ha trasladado para impartir enseñanza, tiene que estar muy bien hilvanado, ¿no? Yo al final lo que persigo es que quien lea este relato, pues que de alguna manera le lleve a recordar el canto de su abuela, el sonido del río, de su infancia, o simplemente se sienta parte de algo pues quizá más grande, ¿no? Porque entonces ya habré entendido que he cumplido con la misión. La Sinfonía del Río no es solamente una historia, es un agradecimiento, como decía antes, a Perú, a su gente, a quienes siguen creyendo que la belleza también nace de esa forma de mirar que nos enseñó García Márquez. Bien, bien. Bueno, también hay una pequeña nota acá que dice, ¿podrías compartir tú precisamente eso, alguna nota o idea que quedó fuera del texto y explicarnos por qué? ¿O todo lo pusiste, nada te faltó? Bueno, siempre quedan cosas en el tintero, pero Mm, eso lo vamos a dejar para la segunda parte del para relato, la si me próxima, permite. Bien, Francisco, gracias. Vamos con Ana Cristina, ¿no? Ana Cristina, dentro de tu parte narrativa, el texto completo se convierte en una meditación sobre el amor que trasciende el tiempo, la maternidad como experiencia cósmica y la escritura como puente entre mundos. ¿En qué momento personal nació la idea de escribir esta carta de despedida desde la voz materna? Sí, gracias por la pregunta.
Justamente el sentido del relato surge de una experiencia personal en la que pues se atravesaba por un momento en el que después de un viaje atravesé un proceso de introspección bastante fuerte en el que pensé en cuál era mi relación con las personas y sobre todo con mi madre, ¿no? No me había puesto a pensar sobre ello, tampoco sobre las experiencias que me precedían y que la precedían. Eh, fue difícil porque fue encontrarme con momentos dolorosos, pero también con momentos muy gratos. Se sintió, por eso se sintió liberador escribir esta carta y también de las voces de la madre, tanto como del hijo. Ujú. ¿Qué representa para ti la frase vive siempre, mamá? ¿Tiene un significado filosófico, espiritual o familiar? Sí, y la intención era que la palabra vive no sea una orden, tampoco sea algo alentador, sino que vive tenía que ser, digamos, la más compasiva forma de expresión que se tiene y que tenemos de amar, no solo a un hijo, no solo a un padre, un amigo, sino que vive es una palabra tan simple y se da por hecho, ¿no? Que tenemos que hacerlo, pero y que tenemos que y respetarlo y que es muy valioso, pero ¿qué significa realmente vivir? Puede ser muy doloroso, puede ser muy difícil, puede ser un gran reto. Para mí es una expresión de amor. Bien. ¿Cuánto tiempo te tomó escribir este texto y qué etapas emocionales atravesaste en ese tiempo? Me tomó una noche y una vez que me di cuenta de que lo que había escrito había sido en realidad bastante fuerte por las repercusiones que tenía en mí, recuerdo que me puse a llorar. Entonces dije, esto tengo que desarrollarlo un poco más. Así que fueron varias noches después que seguí escribiendo. Y las etapas emocionales por las que pasé fueron desde la sorpresa hasta un sentimiento de muchísimo amor, compasión, eh, tristeza y alegría, y por último agradecimiento, que es como también termino el relato. Bien, bien. Bueno, ya para la parte final, vámonos a despedirnos de Pami. Pami, tus palabras de reflexión por tu participación aquí en el concurso y sobre lo que nos estás regalando a través de tu texto. Eh, bueno, pues nada, gracias primeramente por la oportunidad, ¿no? de expresarme hoy. Y pues básicamente lo que quiero llevar con mi texto es esa conciencia, ¿no? De, de buscar dentro del ruido de afuera que podamos buscar adentro y podamos buscar cierta paz dentro de todo lo que sucede a nuestro alrededor y también pues el enfoque de cuidar nuestros recursos naturales, nuestro ambiente, nuestros árboles, nuestras especies, básicamente. Gracias. Bien, gracias a ti. Algo adicional, cortito. Om Namah Shivaya, ¿no? ¿Tiene un significado personal Sí. para ti o fue elegido como un simbolismo narrativo nada más? Eso es Ajá. un mantra que nada, se practica en yoga y pues con la repetición, pues lo que hacemos es pues llegar a ese lugar, ¿no? De Ujú. tranquilidad y de paz interior. Bien, bien. Bueno, gracias nuevamente. Vámonos con Francisco Javier. Gracias. Francisco, coméntanos tu reflexión final sobre tu participación en el concurso. Ya sabemos que amas al Perú y bueno, esperamos tenerte por aquí, ¿no? Pues Ganes o seguro que no sí. ganes, igual estás invitado. Muchas gracias, lo mismo digo, ¿eh? Ajá. Estáis invitados cuando queráis aquí a Mm. España. Quizás la última reflexión por mi parte sería el que este relato creo que más allá de la parte emocional y la parte de transformación, también transmite una lección de inclusión, de respeto mutuo, de creación colectiva.
que conecta con principios, con valores que entiendo de que Perú y las fundaciones que he comentado antes, que he citado antes, fomentan y defienden, ¿no? Como por ejemplo los principios de la diversidad, de la inclusión, de los derechos culturales, ¿no? Y por lo tanto tiene un componente, me atrevería yo a decir, también educativo para el lector. Bien, bien. Finalmente, ¿qué papel cumple el silencio en el relato? ¿Y cómo lo trabajaste desde la narrativa, Francisco Javier? Es fundamental, o sea, este relato no es un relato para leerlo de tirón, es un relato para leerlo con muchísima calma, porque cada silencio, cada espacio tiene por sí mismo un significado. Ujú. Antes, cuando leí yo ese fragmento, no sé si lo logré, pero un poco consciente de que también el canal no permitía mucho más tiempo, pero sí que intenté esos espacios, esos silencios entre los fragmentos, ¿no? Que Mm. permiten reflexionar, permiten escuchar, permiten entender las cosas desde una perspectiva muy diferente. Ujú. Bueno, gracias por tu silencio, Francisco Javier. Muchas gracias a Bueno, vosotros. vámonos con Ana Cristina. Tus palabras finales, tu reflexión final, Ana Cristina. Sí, la reflexión final era algo que incluí en el relato y era un párrafo que está dentro de la carta, ¿no? Que hice pensar que el universo se ha roto el corazón alegremente tantas veces, siendo el eco de tus intenciones, la coincidencia de nuestro lenguaje, me hace comprender que no hay intención más fuerte que esta carta para ti y tampoco hay despedidas que lleguen a su fin. Para mí, el mensaje más fuerte que dejo es el poder que tenemos con las palabras y con el lenguaje para poder crear momentos, experiencias. Es una capacidad creativa bastante inmensa que tenemos con la palabra. Bien, bien. Bueno, gracias Ana Cristina, gracias Francisco Javier, gracias Pami Rojas. Puerto Rico, España y Perú, unidos a través de la literatura y a través, lo más importante, del mensaje, ¿no? Ese mensaje que a veces está escaso en nuestros medios de comunicación, ¿no? Allí pues abundan las incoherencias, ¿no? Los disparates, ¿no? La situación totalmente desprovista de raciocinio, ¿no? Y esa es la que tiene mayor incluso sintonía, mayor rating. Es una lucha constante que tenemos aquí y quizás esta ventana puede ser simplemente un espacio para poder lograrlo. Les agradecemos nuevamente y los invitamos más adelante. En cualquier momento pueden ser nuevamente llamados porque este concurso continúa. Recuerden, el último día del año será el veredicto, así es que estén siempre atentos a nuestras invitaciones. Les agradecemos a Virtual Televisión, también estamos por Telestar Televisión y por Surimar Televisión. Gracias a la distancia. Gracias, Javier. Gracias, Pami. Gracias. Gracias, Ana Cristina. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Hasta la próxima. Llegó al mundo Mario, llegó el cruceño, el arequipeño, el miraflorín, el del padre sin querer y puro temer, el de la ciudad y los perros, el de la Casa Verde, que llegó a Caracas por un tal Gallegos, que llegó a ser presidente y que años después lo inspiró a dejar los libros por los grandes discursos. Se va Mario y nos deja sus mejores lecciones, sus victorias literarias, sus cuitas de amor, sus portadas de hola y de infortunio, su tía Julia, su amada Patricia, su literal golpea a Gabo, su torre de Babel. Se va Mario físicamente, pero se queda el espiritual, el reflexivo, aquel de conversación en la catedral, el que como muchos peruanos se pregunta en qué momento se jodió el Perú. Se va Mario y físicamente, pero se queda el espiritual, el reflexivo, aquel de conversación en la catedral, el que como muchos peruanos se pregunta en qué momento
momento se jodió el Perú. Se va Mario y nos deja sus mejores lecciones, sus victorias literarias, sus cuitas de amor, sus portadas de hola y de infortunio, su tía Julia, su amada Patricia, su literal golpea a Gabo, su torre de Babel. Se va Mario físicamente, pero se queda el espiritual, el reflexivo, aquel de conversación en la catedral, el que como muchos peruanos se pregunta, ¿en qué momento se jodió el Perú?